Hola a todas y bienvenidas a un nuevo vídeo. En el día de hoy vais a ver un vídeo diferente a lo que os tengo acostumbradas, ¿vale? Va a ser un vídeo, no quiero decir recordatorio porque no lo hemos olvidado, todavía lo estamos viviendo, ¿vale? Pero bueno, sí conmemorativo de la Dana. Ya sabéis que el próximo miércoles, dentro de 2 días, hará un año de la Dana, será el aniversario de la Dana. Y a mí me gustaría rendirle pues un pequeño homenaje y recordar un poco lo que vivimos sin enseñar, y lo digo ya desde el principio, no voy a enseñar imágenes escabrosas, ¿vale? No va a haber nada de eso, ni sí que van a haber alguna imagen impactante, ¿vale? Vais a ver vídeos y fotos inéditas que no hemos subido. Bueno, yo particularmente no he subido porque no he sacado ninguna imagen de la Dana hasta el día de hoy, de lo que viví en ese día. Son fotos y vídeos que tomé yo, que ha tomado Vicente y que tomó mi cuñada, ¿vale? En diferentes momentos de desarrollo, desde la misma noche de la Dana al día siguiente y 3 o 4 días posteriores. Incluso hay alguna imagen de 2 meses después de que pasara la Dana, ¿vale? Las vais a ver todas. Como ya he dicho, son imágenes que no han sido publicadas ni en ningún medio de comunicación ni en ningún medio de internet, ¿vale? No creo que las hayáis. Habréis visto imágenes muy parecidas, eso sí, ¿vale? Porque, bueno, hay miles y miles de imágenes, pero estas mismas no creo que las hayáis... bueno, las de mi cuñada no sé si ella las llegó a publicar, no lo tengo seguro, pero bueno, no creo que las hayáis visto. Las otras estoy segura que no las habéis visto, vamos, segura. Por WhatsApp sí que a lo mejor las hemos entre nosotros, nos las hemos comentado, pero bueno, verlas no las habéis visto. Bueno, pues no me enrollo más, que me estoy empezando ya a enrollar como siempre, y dentro vídeo. Vale, pues ya estamos aquí. A ver, me va a costar un poquito, ¿vale? Me va a costar un poquito hablar del tema. Yo todavía va a ser un año ya de esto, y todavía estoy con tratamiento, todavía estoy con las pastillas. No me las tomo como me las debería decir, es cierto que no me las tomo como me dijo el médico que me las tomara. No me estoy tomando todas las pastillas que me dijeron que me tomara porque me da miedo engancharme a los ansiolíticos, ¿vale? Al diazepam. Pero bueno, en teoría todavía me lo tendría que seguir tomando. Empezamos se empieza siempre por el principio, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a empezar por el principio. Como ya sabéis, la Dana fue la noche del 29 de octubre, ¿vale? Como ya os he dicho, el próximo miércoles hará un año. Y a nosotros, pues bueno, nos levantamos como un día normal y corriente, que hacía un sol espléndido en Valencia. Y quiero que eso quede claro. Vais a ver imágenes de esa misma noche, imágenes de las 9 menos 10 de la noche, y veréis que yo las grabé desde dentro del coche y veréis que no cae ni una gota de agua. Estoy hablando de las 9 menos 10 de la noche, imágenes hora en la que ya habían pueblos inundados, ¿vale? O sea, quiero que eso quede muy claro, ¿vale? Para aquellos que tengan alguna duda, fijaros bien porque en el vídeo que saco del coche se oye, va a haber un audio a los radioaficionados, porque nosotros gracias a ellos nos salvamos. O sea, yo lo tendré siempre en mente esa noche. Bueno, pues oye a radioaficionados decir por qué pueblos se pasaban y no se pasaban, y veis en el reloj del coche la hora que es, y veis la imagen, el del cristal del coche, donde no cae ni una gota de agua. Lo vais a ver vosotros mismos, ¿vale? Bueno, lo que os decía, nosotros nos levantamos ese día con sol, bueno, mi marido con luna, porque él se va a las 4 de la mañana a trabajar, pero vamos, yo me levanté con sol y nada, él se fue a trabajar. Ya sabéis que él trabaja en una gran superficie del centro comercial Bonaire. En el centro comercial Bonaire lo conoceréis porque ha salido, yo creo que en todos los medios de comunicación. Fue el centro comercial que tuvo el famoso garaje que unos decían que habían visto muertos, otros decían que no había habido muertos. Yo me voy a callar lo que pienso, lo que creo. Vicente no va a comentar lo que
lo que ha visto, ni va a comentar lo que él cree, basándose en lo que ha visto, porque como ya he dicho, no quiero crear polémica ni quiero que esto sea algo morboso, ¿vale? A partir de ahí ya cada uno que piense lo que quiera. No voy a entrar al trapo a ese tema. Lo que decía, él se fue a trabajar, yo pues por la mañana ya sabéis que me dedico a pues arreglar la casa, a ir a comprar a lo que haga falta, a hacer la comida, etcétera, ¿vale? Y luego ya a mediodía él vino a comer a casa y ya me llevó a mi trabajo. Ya sabéis que yo trabajo jornada intensiva por la tarde-noche, ¿de acuerdo? Entro a trabajar a las 3 de la tarde y salgo a las 9 de la noche. Y él se vuelve para casa, pasar la tarde aquí en casa, pues baja el perro, si hay que recoger el lavavajillas que se queda puesto, pues lo recoge, lo típico, lo normal de cualquier familia, ¿vale? Y mi hijo va a clase por la tarde. Esa tarde mi hijo estudia en Carlet, fue uno de los pueblos muy afectados también, más afectados, de los que se habló poco en los medios de comunicación, pero fue muy afectado. Esa tarde mi hijo le llegó un mensaje del instituto en el que comentaban que no fueran a clase, ¿vale? Que el instituto iba a permanecer cerrado. Por bueno, alerta roja, el instituto, no había alerta roja todavía, ahí no se lo habían comentado, pero que iba a aparecer cerrado por lluvias, le decían. Ya nosotros nos quedamos mirando, digo, no llueve, pero bueno, oye, si no tienes que ir, pues nada, te quedas en casa y más tranquilos. Digo, no vaya a ser que venga una lluvia de estas fuertes, que haya un agua fría de estas fuertes que cae aquí en Valencia, que es verdad que en 5 minutos te puede caer una tromba de agua, que es a lo que estamos acostumbrados también, y se corta todo. Como tiene que coger el metro para ir al instituto, pues oye, mejor te quedas en casa y no te la juegas con el metro. Llego a las 2 de la mediodía, mi marido me llevó al trabajo, y os digo que yo entro a las 3, con lo cual a las 2, 2 y cuarto solemos salir de casa y me lleva al trabajo. Para así yo, pues sobre las 3 menos cuarto ya estoy en mi trabajo, en mi puesto, ya llego a las 2 y media, mientras que subo, dejas mochilas y toda la pesca, 3 menos cuarto, a las 3 yo ya estoy empezando a trabajar. Y él ya se vuelve. A eso de las 7 y media de la tarde, miento como una bellaca, a eso de las 5 de la tarde, perdón, a eso de las 5 de la tarde, 5 y media, yo suelo siempre pararme para merendar, ¿vale? Para tomar algo, una fruta, un yogur, lo que sea en ese momento, y llamo siempre a mi marido pues, para ver cómo van las cosas, si le hace falta algo, cualquier cosa. Llamé a Vicente y me empieza a decir, Eva, el barranco se está llenando de agua y no sé, esto se está empezando a poner feo, no estaba lloviendo, ¿vale? Pero el barranco lleva mucha agua. Desde mi ventana del comedor se puede ver el barranco, ¿vale? Mi comedor da a esa zona que ahora hay una hamburguesería de estas de marca, de cadena de estas grandes, hay otra casa de comidas para llevar, de comidas estas de pollo, ¿vale? Que es muy famoso también, que está una al lado de la otra, ¿vale? Con un parking y justo detrás de eso está el barranco. Ya os digo que yo, como vivo en un piso alto, se ve el barranco, se ve el puente, uno de los puentes que estuvieron inhabilitados y que no se podía cruzar, también se ve, ¿vale? Se ve todo muy, muy clarito. Y él, pues desde casa veía pues que el barranco se iba llenando. Veía como la gente iba y volvía del barranco y se veía como iba llenando, pero como tampoco veíamos, pues sí que parece que estaba un poco nubladillo, pero no había lluvia, no estaba cayendo agua, pues tampoco sabíamos muy bien de dónde venía ese agua, ni tampoco nos paramos a pensar de dónde venía ese agua. Él sí que me dijo, el barranco se está llenando y mira que por la parte del torrente es ancho, ¿vale? El barranco se está llenando muy rápido de agua, o sea, pero en cuestión de momentos. Y yo digo, bueno, pues digo, a ver, si pasa cualquier cosa, me avisas, me pegas un toque y arreglado. Sí que es cierto que yo en mi trabajo no puedo tener el teléfono móvil dentro de sala, ¿vale? Pero yo sí que llevo el reloj ese, ¿vale? Si me entra algún WhatsApp de mi marido, a mí me sale aquí el mensaje y yo lo puedo leer, ¿vale? Entonces, no llevo el móvil en el trabajo, porque no está permitido, pero sí que tengo el reloj donde yo puedo leer lo que me escribe mi marido. Ya tenemos la contraseña de que yo pues, lo leo y si es algo urgente aviso
me levanto de mi puesto, me voy donde tengo el móvil guardado y ya puedo hablar con quien sea si es una urgencia, te lo permiten sin ningún problema. Pues allá a las 7 de la tarde, 7 menos cuarto, no llegaban a ser las 7 de la tarde, me manda un mensaje mi marido: Eva, el barranco se está llenando, yo voy a ir a por ti porque o salgo ahora o igual luego no puedo salir, ¿vale? Pensando en que el agua iba a cubrir la carretera y no le iba a dejar pasar con el coche. En ningún momento pensábamos que iba a pasar algo más grave que, pues, que la carretera se llenara de agua y no pudiéramos pasar con el coche, ¿de acuerdo? O sea, en ningún momento veíamos peligro físico personal. Estoy hablando de 7 menos cuarto de la tarde. Hasta ahora ya habían poblaciones que habían sido casi, si no arrasadas, les faltaba muy poquito para hacerlo, ¿vale? Estaban siendo arrasadas. Se viene a mi trabajo, a las 7:30 me vuelve a sonar otra vez el reloj, mi marido diciendo: Eva, estoy abajo. Cuando me dice estoy abajo es que está debajo de la calle donde yo trabajo, esperando pues para que yo sepa que ya está ahí, que en el momento que salgamos pues me recoge. Y luego me manda otro mensaje diciendo: no sabes la que se está liando. Yo ya me asusto porque él no suele mandarme mensajes alarmistas o que me alerten a mí para esto, ¿vale? En aquel momento mis compañeros también empezaron a recibir ya mensajes de familiares, porque bueno, tengo compañeros que viven también aquí en Torrente, otro que vive en Aldaya, que también fue otro pueblo afectado, ¿vale? Otro que vive en Carlet, o sea, de diferentes zonas del Norte Sur tenía varios compañeros, habían algunos de Catarroja, pueblo afectado, de Paiporta, pueblo afectado, también tengo compañeros, y claro, pues empiezan a recibir mensajes alarmantes. A todo esto nosotros no habíamos recibido ningún mensaje de ninguna autoridad, de ninguna alerta, ni roja, ni naranja, ni amarilla, nada, ¿vale? Eso quiero que quede muy claro. A las 7:30, 8 menos 20, nos llega el primer mensaje de alerta roja por lluvias, ¿vale? Como nosotros ya empezábamos a oír lo que estaba pasando, no lo que estaba pasando, a ver cómo lo explico yo, o sea, no sabíamos realmente lo que estaba pasando en las otras poblaciones, sino que pensábamos que era, pues que estaba cayendo una tromba de agua y pensábamos que era pues como una dana normal y corriente, ¿vale? De las que, normal y corriente, de las que ocurren aquí en Valencia, que se llenan los garajes, ¿vale? Hay que salir corriendo, coger el coche y llevarlo a una zona alta para no perder el coche, porque no es la primera vez. Yo ya he perdido en inundaciones, ya he perdido 2 coches en inundaciones, lo digo ya. Esta vez no me pasó, pero de todas formas vais a ver imágenes de cómo estaba mi coche, ¿vale? Por aquel entonces, por suerte lo pudimos salvar, no me pasó nada, pero bueno, vais a ver imágenes de cómo estaba el coche. Pero hubo gente que sí que, bueno, voy a enseñar también alguna foto de algún garaje para que veáis cómo estaba el garaje, ¿vale? Cuando normalmente aquí en Valencia pasa eso, sí que vamos a por el coche, lo subimos a una zona alta, ¿vale? Nosotros ya sacamos las linternas, sacamos velas, ya sabemos que el ascensor no lo debemos de coger, sacamos las botas de agua, ¿vale? Sacamos varias ropas de muda, porque como estamos bajando y subiendo de casa para poder cambiarte cuando subas, para no coger un resfriado, un gripazo de esto de órdago, pues vamos subiendo y vamos bajando, nos vamos cambiando, vamos calentando el cuerpo, todo eso, ¿vale? Ya sabemos cómo reaccionar en una gota fría normal y corriente de las que pasan en Valencia cada 2x3. En ningún caso sabíamos lo que estaba pasando ahora. No teníamos ni idea de lo que estaba pasando en ese momento. Pensábamos que era algo normal, ¿vale? Algo de lo que suele pasar normalmente. Por los mensajes que recibíamos, no por otra cosa. Porque yo os digo que yo trabajo en Valencia Capital y en Valencia Capital no pasó nada, ¿vale? Para que quede claro esa parte. Empezamos a recibir mensajes de ese tipo. Yo recibo la alerta roja, mis compañeros empiezan a recibir la alerta roja y empieza a sonar el jefe que tenemos ahí, él sí que lleva móvil en sala, empieza a recibir mensajes, nos dan permiso para ir a mirar nuestros móviles y empezamos a ver los mensajes que habíamos recibido. Ya mi jefe que estaba en sala en ese momento llama a la jefa de la que se encarga de todo el trabajo, de toda esta sede,
y eso serían las 8 menos cuarto aproximadamente, entre las 8 menos cuarto a las 8, sí, mientras que recogemos todo, las 8 y a las 8 de la tarde nos da permiso para, ya con la alerta roja, para que cerremos todo y nos vayamos a casa. Eso eran las 8 de la tarde. O sea, yo salí de mi trabajo a las 8 de la tarde, ¿vale? Me subo en el coche, le digo al cliente, ¿qué está pasando? Es lo primero que le pregunto. Cariño, ¿qué está pasando? Dímelo, cuéntamelo. Y me dice, no vamos a poder volver por la carretera normal, porque cuando yo he venido por ti ya el barranco le faltaba muy poco para llegar a la altura de la carretera, con lo cual nos vamos a ir por la autovía que va a Valencia-Madrid, la A3, si no me equivoco, que es la que pasa por el aeropuerto. Y digo, pasamos por Bonaire, o sea, cogemos esa autovía y salimos por Aldaya, por Bonaire, por el centro comercial de Bonaire. Imaginaros, ¿vale? Y digo imaginaros porque Bonaire fue de las primeras cosas, por la parte de los pueblos de arriba, cercanas a que primero se arrasaron. O sea, fue Bonaire, luego fue Aldaya, Alacuas, Torrente, y luego ya, pues, y al mismo tiempo empezó Paiporta, Catarroja, todo eso. O sea, de lo primero que se inundó fue Bonaire. Imaginaros cómo estábamos nosotros de enterados que nos íbamos de cara a la ola de agua. O sea, sin tener muy claro lo que pasaba. Nosotros decimos, mi madre me dice, no vayamos por el barranco, o sea, no vayamos por la autovía que va Valencia-Alicante, sino vámonos por la de Valencia-Madrid, por la A3, y luego ya nos desviamos por el aeropuerto, salimos por Bonaire, y ya pues cogemos Alacuas, Aldaya, Alacuas, Torrente, ¿vale? Cogemos ese desvío. Se da más vuelta, pero lo veíamos más seguro para llegar a casa. En un principio. Vale, llegamos a la altura, no llegamos a... Realmente no llegamos. En mitad de la A3, en mitad de la autovía, poco antes de llegar a la salida del aeropuerto, ¿vale? Del aeropuerto no, pasando entre la salida del aeropuerto y la salida del centro comercial, ¿vale? Que hay 500 metros de diferencia, no hay más. Ahí ya se quedó el coche parado del atasco que había, ¿de acuerdo? En esa autovía hay 3 carriles, el de aceleración para escoger la salida y luego los 2 de la autovía normales. Nosotros estábamos en el de... Bueno, lo vais a ver, os voy a poner a un vídeo de ese momento. Estábamos en el de aceleración, ¿vale? Detrás de nosotros había un montón de cola, estábamos parados totalmente y yo empiezo a ver que vienen coches en contradirección. Para que veáis, mi marido llevaba entonces el walkie, ¿vale? Lo llevábamos en el coche para irnos enterando porque como es radioaficionado, bueno, ya lo sabéis, irnos enterando de qué carreteras estaban cortadas y qué carreteras no estaban cortadas por las que podíamos pasar, ¿vale? En ningún momento pensábamos la gravedad del asunto, lo vuelvo a repetir. Cuando hablábamos de carreteras cortadas pensábamos que era un palmo de agua en la carretera donde no es aconsejable pasar por si acaso el coche se te para o si se mete agua dentro del coche. Ya está. No pensábamos que el agua iba a arrasar el coche, iba a llevarse el coche. En ningún momento se creyó eso. Nadie que estaba en la carretera creía eso, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis el vídeo de ese momento. Quiero que os fijéis bien, primero en la hora que marca el reloj del coche, ¿vale? Son las 9 menos 10 de la noche, 9 menos cuarto, 9 menos 10 de la noche, las 9 de la noche, que ya habían pueblos que habían sido anegados, ¿vale? Nosotros no lo sabíamos. Yo os digo, primero porque tampoco llevábamos mucha batería en el móvil, yo no quería mirar noticias del móvil, la radio también estábamos ahorrando un poco batería en del coche, no lo llevábamos, nos estábamos enterando por el walkie, estábamos intentando ahorrar baterías para no quedarnos no sabíamos lo que iba a pasar, no queríamos quedarnos sin batería en ningún sitio, ¿vale? Pues eso. Quiero que os fijéis bien en el reloj del coche, quiero que os fijéis bien en el cristal del coche, que veáis que no hay ni una sola gota de agua, no cae agua, ¿vale? No llueve, ¿vale? Con lo cual no teníamos esa sensación grave de peligro. Y quiero que escuchéis tanto lo que dice el walkie, que se oye,
como mi voz, o sea, la voz de mujer que vais a oír es mi voz, cómo se me oye a mí decir dónde van esos coches, qué locos que están la gente que están yendo en contradirección. En una autovía, claro, yo me quedé, sí que es cierto que no iban, bueno, la primera vez que lo vi sí que iban rápido, luego ya fue cuando saqué el móvil y grabé, que os digo que yo no tenía sensación de peligro en aquel entonces, ¿vale? Y grabé cómo los coches, habían coches y iban en contradicción dentro de la autovía. Claro, yo no había visto ningún coche de policía, ni de guardia civil, ni de policía municipal, nada, ningún coche de ninguna autoridad, ni de alguien Generalitat, de ningún sitio, dando permiso a esos vehículos ir en contradirección. Yo lo único que veía eran coches que venían dentro de la autovía en contradirección. Era lo único que yo veía, despacito pero en contradirección. Y tampoco tenía idea de por qué venían en contradirección. Bueno, pues quiero que veáis este vídeo. No es un vídeo, a ver, escabroso, pero yo creo que sí que es un vídeo esclarecedor de la poca información que tuvimos los valencianos en todo momento en esa noche, ¿vale? A lo largo de la noche. O sea, no teníamos en ningún momento esa sensación grave de lo que estaba a punto de venir. En ningún momento nos pilló todo pues, inesperado. O sea, inesperado totalmente, ¿vale? Bueno, no me enrollo más y veis el vídeo. Tenga más poder. Puedo decir es que la carretera de Montserrat, desde Ventacabrera a Montserrat, colapsada. Un camión... Ver, los coches en dirección contraria en plena autovía. Esto es para morirse. Bueno, aparte de vallas de los chalets estos que están a orilla de carretera. Bueno, pues ya lo habéis visto, habéis oído mi voz. En ningún momento tengo voz de alarma de decir qué hacen estos locos, en pocas palabras, pero en ningún momento tengo voz de miedo, voz de asustada. A mí no se me oye, porque ya os digo que no era consciente de lo que se me venía encima, en pocas palabras, no era consciente de ese momento. Yo creo que parte de esto es un paréntesis, abro un paréntesis aquí, que parte de esa ansiedad que siento ahora mismo es por la falta de información. Luego estuve cerca de una semana enganchada a todos los informativos, a todo lo que salía, absorbiendo todo lo que se vivía, porque esta noche, más adelante, ¿vale? De madrugada, fue cuando a mí me entró la sensación de ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me he enterado a tiempo? ¿Por qué? O sea, esa sensación de falta de información la tuve más tarde y por eso ahora ese miedo, ¿vale? Ahora viene ese miedo de decir, espero que no me vuelva a ocurrir, el miedo ese de, es que yo no tendría que haber vivido eso si hubiera estado bien informada. ¿Vale? Yo creo que es la sensación también que tenemos muchos de los valencianos, en que no teníamos, si hubiéramos estado bien informados, no habríamos vivido eso. ¿Vale? Y es algo que hemos reclamado mucho. Bueno, pues con el vídeo que acabáis de ver, se nota y se ve que realmente no teníamos información. O sea, aun habiendo recibido, fijaros que en ese momento yo ya había recibido la alerta roja, ¿vale? Aun habiendo recibido la alerta roja, como la alerta roja era por lluvias, no teníamos sensación de miedo porque es que no estaba lloviendo. O sea, ya lo habéis visto, no estaba lloviendo. Los coches siguieron en contradicción, cada vez se iba formando más volumen de coche en contradicción. Llegó un momento que hubo caravana, o sea, que hubo cola en coche de contradicción, ¿vale? Tanto para salida como para... Estábamos como atascados, no podíamos ir en ninguno de los dos sentidos. Mi marido, claro, en ese momento ya veíamos que algo raro pasaba, bajó del coche y preguntó a uno de los coches que iban en contradicción que qué estaba pasando, ¿vale? Y el hombre, conforme iban tirando, lo único que lo oímos decir fue correr, correr, que viene el agua. Fue lo único que oímos, ¿vale? Correr, correr, que viene el agua. Mi marido se subió al coche y me dice, ese tío... El hombre tampoco le dio tiempo a explicarnos más, todo hay que decirlo, no le dio tiempo a decir nada más. Salió, sí, siguió su ritmo. Y se quedó mirando como, digo, esta gente está mal. Y eso que a mí no sé por qué, y os juro que no sé por qué, me dio por decirle, hazle caso, da la vuelta y métete en contradicción y sigue los demás coches. Y decía, pero ahora, ¿cómo me voy a poner eso? Me da igual lo que se digan, si te paran el coche y se ponen multa, decimos que conducía yo, me da igual, Vicente, por favor, sal de aquí.
Pues yo en ese momento yo ya empecé a tener miedo. Justo en ese momento yo ya empecé a tener miedo. No había visto nada, pero solamente de escuchar la voz de ese hombre, de escuchar el miedo de ese hombre, ya notaba que algo raro había. Se dio la contradicción y volvimos al revés. Os voy a poner por aquí una imagen de un mapa del recorrido que hicimos ese día o esa noche, mejor dicho, para que veáis un poco todas las vueltas que dimos para llegar a casa. Nos recorrimos muchísima parte afectada, muchísima. Lo podréis ver en el vídeo, para que en la imagen, en la foto. Para aquellos que no lo sepáis, bueno, pues hay un punto que pone que es el de, os lo marcaré por aquí, hay un punto que es el del trabajo de mi marido, que es el Centro Comercial Bonaire, el afectado. Veis que pone Aldaya, que es otro pueblo afectado. Alacuás, que también es otro pueblo de los afectados. Torrente no está, pero bueno, es esta parte que veis aquí más. Un segundito. Vamos a ver si ahora me veis un poquito mejor, que he tenido que cambiar la cámara, ¿vale? Vamos a ver si me veis un poquito mejor. A ver, os comentaba, no me acuerdo por dónde iba. Bueno, sí, por el itinerario. Bueno, como veis por la imagen que os he puesto, pasamos por casi todo, por Bricaña, bueno, pasamos por un montón de pueblos esa noche huyendo del agua, ¿vale? Nos pasamos casi toda la noche huyendo del agua, pero cuando digo huyendo del agua no me refiero a huir de la lluvia, ¿vale? Porque bueno, si llueve en este pueblo, a 5 minutos, a pocos metros va a seguir lloviendo cuando es así de torrencial. Me refiero a huir era una ola, o sea, lo que vino fue una ola de agua. Eso no fue lluvia, ¿vale? Y yo vuelvo a repetir que esa ola de agua no se forma porque arriba en los pueblos de arriba llueva más y la arrastre el barranco. No se forma por eso, porque la lluvia que llueve arriba, que va a ir por el barranco, cae de una forma más fuerte o menos fuerte, pero no en forma de ola, ¿de acuerdo? Yo lo dije en su día y lo sigo manteniendo, que esa ola fue provocada por causas no tan naturales, ¿vale? No voy a entrar al trapo de cómo se colocaron, pero bueno, yo estoy seguro que fue por causas no tan de la madre naturaleza, no tan naturales. Bueno, pues eso, el itinerario. Pasamos la noche, como os he dicho, huyendo del agua. No voy a decir ni qué es lo que vimos, ni porque fue horrible lo que viví esa noche y lo que vi y lo que oí esa noche. No quiero darle más algo macabro a esto, ¿de acuerdo? Ya os he puesto la imagen de esa. Al día, bueno, llegamos de madrugada a las 6 de la mañana conseguí llegar a mi casa. Rondando a las 6 de la mañana conseguí llegar a mi casa. Pues mi obsesión era llegar a mi casa y llegar con mi hijo. Sabía que mi hijo estaba en casa, gracias a Dios, o sea, por eso estaba tranquila, pero aún así mi obsesión era verlo, o sea, ver que lo tenía salvo y que lo tenía bien. Por WhatsApp sí que íbamos hablando con los compañeros del trabajo para ver si habían llegado bien a casa, si lo habían conseguido y eso. Hubieron compañeros que no consiguieron llegar a casa, tuvieron que volver a Valencia y porque no pudieron. Ya os digo que hubo compañeros de Catarroja y de Paiporta que tuvieron que dormir en Valencia, no pudieron llegar a casa porque no tuvieron forma de volver para casa, no había forma de llegar. Yo ya digo, dentro de lo malo, yo tuve la suerte de poder llegar. Os voy a enseñar imágenes de cómo quedó el coche, ¿vale? Vais a ver cómo estaba por dentro, veis, lleno de barro. Y también bueno, ya veis por aquí la imagen. Y vais a ver también la imagen de cómo estaba por fuera. No sé si veis, bueno, os lo voy a marcar, la línea de hasta dónde llegó el agua. Hasta dónde nos llegó el agua en el coche, mientras que estábamos circulando. Yo digo que yo sí que iba con miedo. Y algunos compañeros me decían, que exagerada. Y digo, no, exagerada no. Y os voy a explicar por qué yo tenía miedo.
Si fuera una persona de talla normal, ¿vale? Tú puedes salir por la ventanilla y subirte al capó y luego al techo, o subirte al techo del coche directamente, ¿de acuerdo? Si eres una persona, pues eso, delgada, con una talla normal y que físicamente te puedes mover ágilmente, ¿vale? Que ese es el consejo que te dan todos los bomberos, todos los sanitarios, todo el mundo, ¿vale? Y dicen, no, porque tú te sales por la ventanilla o rompes y te subes al techo del coche. Muy bien, vale. Pero ¿y para la gente que es gruesa como yo? Yo no tengo la agilidad. Primero que no salgo por la ventanilla. Esa de primera, no quepo para salir por la ventanilla. Segundo, no tengo la agilidad para subir al techo del coche. Esa es de segunda. Y tercero, no tengo la fuerza para moverme de esa manera, ¿vale? Si yo salgo cuando el agua viene con potencia hacia el coche, ¿vale? Ya sea por el lateral o por el frente o por detrás, da igual, viene con potencia, y yo salgo en ese momento, con el peso que tengo yo, no solamente el agua me arrastra a mí, sino que arrastra a cualquier persona que me intente salvar. No sé si entendéis por dónde voy. Entonces, mi mayor miedo era, primero, o sea, yo el cómo iba a salir de esa situación, cómo me podía subir al coche, sin poner en riesgo la vida o de mi marido o de cualquier persona que hubiera ahí. Porque si a mí me llegan a salvar y veo que hay otra persona que su vida se pierde por salvar a mí, de la forma en que me sentiría, sería horrible, pero horrible. Entonces, aguantábamos dentro del coche lo que pudimos. Y es así. ¿Que está mal hecho? Pues a lo mejor para una persona de talla normal, de talla 40, 42, está mal hecho. Pero para alguien de mi peso, yo no sé hasta qué punto eso estaría mal hecho, ¿vale? Ah, no, pues deberías de abandonar el coche cuando ves que está subiendo el nivel del agua y eso. Cuando estás vuelvo a repetir, cuando en Madrid estamos acostumbrados a las lluvias torrenciales y a que sube un palmo de agua del coche, ¿vale? Estamos acostumbrados a coger el coche y llevarlo a una zona alta. ¿Qué es lo que nosotros estábamos haciendo? Huir de donde venía el agua, y eso es lo que hicimos durante toda la noche, huir de donde venía el agua y movernos a rotondas elevadas. Pasé miedo, pasé mucho miedo, pero pasé más miedo cuando el nivel del agua bajó. Y os vuelvo a repetir, o sea, nos pasamos la noche, o sea, yo sí que vi la ola de agua, como venía hacia nosotros. Salimos huyendo 2 veces de la gran ola, ¿vale? Conseguimos huir del agua. No me preguntéis cómo, pero conseguimos huir. Bueno, ¿cómo? Fue gracias a mi marido, gracias a Vicente conseguí huir del agua y llegamos a casa a las 6 de la mañana. El corazón acelerado, yo acelerada, y de tal forma que vamos, no pudimos dormir en esa noche. Lo único que hacía era mirar a mi hijo, mirar que estuviera a salvo, preguntar a los compañeros de trabajo si no se había perdido, porque nadie, estaba todo el mundo bien, ¿vale? Y cuando entonces ya empezamos a poner las noticias y empezamos a enterarnos, realmente empezamos a enterarnos de lo que pasaba poco antes, ¿vale? Porque en el último momento, cuando ya conseguimos llegar a uno de los puentes de Torrente, el que está al lado de mi casa, nosotros ya habíamos visto lo que había pasado. Y entonces, claro, ya te das cuenta de la magnitud. No sabíamos por qué había pasado, qué era lo que había pasado, el por qué había pasado tampoco lo sabíamos, pero sí sabíamos las consecuencias de lo que había pasado, lo habíamos visto y lo habíamos vivido, ¿vale? Os voy a poner unas imágenes. Estas imágenes fueron grabadas, las grabó Vicente, ¿vale? A la salida de su trabajo. Es la salida de la autovía por donde nosotros pasamos, ¿vale? Fueron grabadas 2 días, más tiempo. El 20 de diciembre. Esas imágenes fueron grabadas, ahora que lo estoy pensando, esas imágenes fueron grabadas el 20 de diciembre, o sea que fueron como 2 meses después de lo que pasó, ¿vale? 2 meses después de la Dana. Se han ido de trabajo y mi marido todos los días veía. Para dar tranquilidad y para el crecimiento colectivo. Y aquí pasamos del blanco al negro de una manera tan drástica y yo lo entiendo que esto sea así, pero en una semana... Vale, pues esa imagen, ¿vale? Ya sé que no está muy nítida, he intentado oscurecerla un poco para quitar un poco ese brillo de ese resol
que le pegaba directamente al objetivo de la cámara. Pero bueno, lo podéis ver, esas imágenes, esos coches apartados de la carretera, ¿vale? Era lo que Vicente veía todos los días cuando salía, bueno, cuando salía de trabajo, porque estuvieron allí un tiempo. Ya os digo que él estuvo, esos 2 meses estuvo de ERTE, ¿vale? No sé si volvió 15 días, que fue uno de esos 15 días con los que volvió, y luego lo volvieron a mandar de ERTE y luego volvió a trabajar, ¿vale? Eso fue uno de los días esos de que volvía y se iba de ERTE. Bueno, le hicieron una escabechina, también os lo digo, o sea, la cantidad de dinero que perdimos en ese, además en Navidades, que quieras que no, pues no solamente te afecta a tu sueldo, sino también te afecta a la paga extra, y te afecta a todo. Fue misma, pero ya os digo yo que no es, si os dais cuenta, tampoco es que lo hayamos estado comentando mucho. ¿No? Pasó y ya está. Pero el estar viendo todos los días, porque claro, esos coches que veis ahí apartados en la carretera, nosotros los vimos esa misma noche en la carretera, en medio de la carretera, entorpeciendo el paso, mezclado con ramas, con maderas, bueno, no os digo cómo lo vimos, ¿vale? No voy a meterme a contaros lo que vimos o cómo lo vivimos, ¿vale? Cómo lo vimos. De esa noche no tengo más imágenes. De esa noche, ahora os enseñaré el resto de imágenes que tengo, porque ya os digo que cuando empecé a ver todo el horror de lo que había pasado, no tuve fuerzas, no tuve pensamiento en sacar el móvil. Y os parecerá raro, y yo sé que hay gente que lo ha grabado todo, pero o sea, yo estaba viendo algo que a mí me podía haber pasado. Entonces, no tuve el valor. Es que ni siquiera se me pasó por la mente el sacar el móvil para grabar. Ni a mí, ni a Vicente tampoco se le pasó por la mente. En ningún momento me dijo, Eva, saca el móvil y graba. ¿Vale? Un segundito que dice mi hijo, espera. Perdonad, es que se va... Bueno, yo estoy grabando esto el domingo, ¿vale? Y se va con los amigos ahora que han quedado para comer y se estaba despidiendo. Bueno, pues lo que os comentaba, que... Bueno, eso, que no, a ninguno de los dos se nos pasó por la mente el grabar. Y la verdad es que me alegro, porque tener grabadas esas imágenes me hubieran hecho más daño que otra cosa. Porque las hubiera estado viendo y eso no es plan. Bueno, que no cabe. ¿Cabe? Pues ahora si te cabe, pues llévatelo. Hala, que te lo pases bien. Gracias. Si vas a llegar tarde, avisa. No. Seguimos con lo que estábamos. Perdonad. Bueno, lo que os comentaba, al día siguiente, bueno, esa noche no... Llegamos, ya os digo, llegamos a las 6 de la mañana, no dormimos nada. Y Vicente necesitaba airearse, o sea que se cogió el perro y empezó a moverse, se bajó con el perro a la calle y tomó fotos de cómo quedaba el puente, ¿vale? Por dónde pasamos, por el puente, por uno de los puentes por los que pasamos, por los que huimos, ¿vale? Esa noche. Os pongo las imágenes, las fotos, para que las veáis. Como veis, hay bastante gente por ahí todavía pues tomando fotos, tomando imágenes de lo que había pasado. Sí que es cierto que fue una gran desgracia. Bueno, lo habréis visto 1000 veces. Aquí os dejo alguna foto pequeña también de hasta dónde llegó el agua en el garaje, ¿vale? Ya os digo que a nosotros nos afectó porque como estábamos fuera, no teníamos el coche en el garaje, no nos afectó. Al estar en carretera no me pillo con el coche abajo. Pues si no sé qué hubiera pasado, porque Vicente es de los que bajan al garaje a sacar el coche. O sea que dentro de lo malo tuvimos suerte, por decirlo. Aunque es que no me gusta decirlo de tuve suerte porque es que es una desgracia. Es que ahí no hay suerte que valga para nadie. Entonces no me gusta decir esa frase. Bueno, no tuvimos ninguna desgracia mayor de la que hemos vivido. Casi mejor decirlo así. Bueno, después de eso tocaba echar para adelante,
coger fuerzas y echar para adelante. Os voy a poner una imagen y un vídeo, ¿vale? Unas imágenes y un vídeo de lo que pasó los siguientes días, ¿vale? Ya os digo que eso fue un día 29. Este vídeo, el día 30, no vino nadie a auxiliarnos. Yo me acuerdo que llamé a mi cuñada, cuando tuvimos línea llamé a mi cuñada, porque claro, los supermercados abrieron con lo que pudieron abrir. El agua desapareció, no había ni agua, ni leche, ni papel higiénico, ni zumos, el líquido que la gente podía beber pues desapareció por miedo a saber, no sabíamos cuándo iba. Es que estábamos totalmente, no es que estuviéramos incomunicados, es que no teníamos comunicación oficial de ningún estamento. Entonces no había agua, no sabíamos cuándo, si el agua, cuando volvió el agua no sabíamos si era potable o no era potable, la luz iba y venía, la telefonía también, a ver, yo tuve suerte, bueno, en mi caso a mí no me falló, pero bueno, sí que hubo otras compañías que fallaron muchísimo y no tuvieron casi cobertura. Ya os digo que era totalmente desinformación total. O sea, sí que es cierto que en la televisión y eso se hablaba, pero se hablaba de la magnitud de la catástrofe, ¿vale? Empezaron a llegar al día siguiente, que eso a mí es a mí lo que más me dolía, que los medios de comunicación sí que pudieran llegar al día siguiente o a los 2 días, y que sin embargo no viniera nadie a ayudarnos, o sea, ningún estamento de nadie. Os voy a enseñar una imagen, que estas imágenes y estos vídeos los grabó mi cuñada, ¿vale? Yendo como no venía nadie a ayudar, pues gente de Valencia venía a ayudar, entre ellos mi cuñada vino también a ayudarnos. Ella fue la que nos trajo agua y zumos para mi hijo, ¿vale? Para poder tener de dónde beber. Mientras tanto, consiguió traernos el día 31, lo consiguió el día 30, teníamos en casa, gracias a Dios, el día 31 ya nos quedaba poco y entonces ella consiguió traernos, y en una de esas que venía, bueno, pues también fue a ayudar no me acuerdo, no sé si fue Catarroja, no me acuerdo qué pueblo es, ¿vale? Era uno de los pueblos gran afectados. No sé si el vídeo este que vais a ver es de cuando fue de la residencia de las personas mayores, porque estuvo ayudando en la residencia de personas mayores, o fue en el ambulatorio médico. Yo creo que es el de la residencia, no me hagáis, pero no lo tengo muy seguro, se lo tendría que haber preguntado ahí antes de enseñaroslo, pero bueno, para que veáis la imagen, en la imagen se ve a unos soldados que entran a preguntar, ellos ya habían, el vídeo lo graba cuando ya había, nada más hay una imagen que se le ve a ella llena de barro, ¿vale? No se le ve la cara, pero sí que se le ve, se enfoca hacia abajo para que le vea las botas y la ropa, porque llegó un momento que es que ya nos enseñábamos hasta cómo acabábamos. Mira cómo he acabado yo, estoy reventada, y llegaba otra imagen de, pues mira yo también cómo estoy llena de barro, ¿vale? Llegaba ya un momento que nos enseñábamos cómo acabábamos. Y en esa imagen ella ya había acabado, me está enseñando el vídeo, mira Eva cómo está esto. Yo creo que era de la residencia, porque me acuerdo que me dijo, los abuelitos se los tenemos en la planta de arriba, creo que me dijo algo así, y nosotros estábamos sacando el barro de la planta de abajo, ¿vale? Me enseñó, vale, lo vais a ver, hasta dónde llegó el agua y el barro, ¿vale? Y ellos estuvieron allí limpiándolo. Cuando ya habían acabado, que ya les dijeron las enfermeras y las auxiliares que estaban allí en el centro, esto ya que queda ya con una manguera, ya lo quitamos nosotras, ya podemos nosotras, muchas gracias por ayudar. En ese momento llegó los militares. Llevaron 2 militares, que son los que vais a ver también en el vídeo, preguntando en qué podían ayudar. Mi cuñada se queda así un poco parada, porque claro, eso que lo hagan los voluntarios funcionaban así. Se iban, no sabían ni a quién iban a ayudar, ni a ellos, se levantaban por la mañana, cogían sus escobas, sus bártulos, iban al pueblo afectado más cercano que les pillara, iban puerta por puerta, necesitas ayuda, te puedo ayudar, y acá que decía, sí, por favor, ayudarnos, entraban 4 o 5 y empezaban a ayudar, a sacar. Y los siguientes seguían avanzando, ¿vale? Iban así, o sea,
preguntando, ¿necesitáis ayuda? Si te decían que sí, te parabas. Si te decían que no, continuabas. ¿Vale? Así era el sistema. Sí que es cierto que hubo, para cosas así un poco más gordas, que a lo mejor nos hacían falta 4x4, cosas de ese tipo, hubieron algunos informáticos que hicieron programas de WhatsApp para que la gente se fuera comunicando y fuéramos en grupos, ¿vale? La gente, para que no fuera sola por ahí, ¿de acuerdo? Que fueran en grupos. Ay, perdona, que me pide aquí, en el hombro. Que no fuera sola por ahí, pues que fueran en grupos. Y sí que se iban organizando por grupos de WhatsApp. Pero bueno, la mayoría de la gente se nos organizamos así. Íbamos puerta por puerta preguntando, ¿te hace falta ayuda? Te decían que sí, te parabas y seguías. Bueno, militares funcionaban igual. Yo me quedé un poco extrañado y digo, bueno, que funcionan igual que los voluntarios. Y luego dicen que los voluntarios que no nos querían dejar actuar porque no estábamos organizados, pero si los militares hacían lo mismo. Es que no tenían ni idea de por dónde tirar. O sea, los soltaron a los pobrecillos allí, que eran 2 chavalillos, que los pobrecillos, a saber cómo se las veían pintadas, y entraron allí. ¿A qué podemos ayudar? Claro, las enfermeras dijeron, no, ya lo han hecho todos los voluntarios. Aquí ya nada. Bueno, pues esa es la imagen que vais a ver ahora. Os dejo el vídeo. Como veis, bueno, supongo que habréis notado mi cara de enfado. Yo todavía sigo cabreada con las autoridades. Me da igual el partido político que sea, me da exactamente igual. Tanto que sea un partido político de derechas como que sea un partido político de izquierdas. Los dos lo hicieron mal, ¿vale? Los dos. Partidos políticos, tanto el de derechas como el de izquierdas, lo hizo mal. A mí que ese día estuvieras por ahí, yo supongo que el de aquí de la Generalitat Valenciana le dijeron, bueno, pues viene una gota fría, viene una dana, y supongo que pensó, pues será como siempre, ¿vale? Que es lo mismo que pensamos todos los valencianos, en ningún momento, pero su obligación era de estar ahí pendiente y de informarnos, en ningún momento nos sentimos informados, nos sentimos... y luego cuando pasó tampoco sentimos que vinieran a ayudarnos, ¿vale? Y luego el gobierno de España, el otro partido, la frase esa de si necesitan ayuda que la pidan, me dolió en el alma. Fue una frase que me dolió en el alma. O sea, ¿de verdad a alguien al que tú estás gobernando tiene que ir a pedirte ayuda? ¿De verdad? Los valencianos, más ayuda que ver gente llorando y gente muerta, más ¿te parece poco mensaje de ayuda que los mensajes que estás viendo en el telediario y en las noticias? ¿O es que tenemos que ir en persona a ti, a llamarte a ti por teléfono, sin tener el teléfono? Oye, por favor, ayúdanos. Porque yo creo que las imágenes de televisión eran suficientes imágenes de socorro y suficientes imágenes de pedir ayuda como para esto. Pero es que luego encima, no, si hemos enviado lo primero que dijeron, no, que ya hemos enviado los militares, hemos enviado 500 militares. Y toda la gente, ¡oh! ¿Alguien ha hecho el cálculo de las poblaciones que habían afectadas aquí en Valencia? Porque si hacéis la división, veréis que salíamos a 6 militares por población. 6 militares. ¿Realmente pensáis que 6 militares en una población devastada pueden hacer algo? No seríamos más. ¡No! Es que ahora hemos enviado 1.500, 3 veces más. 6 por 3 son 18 militares. ¿Os sigue pareciendo suficiente 18 militares para arreglar lo que os he enseñado? ¿De lo que habéis visto? ¿De verdad? ¿Os sigue pareciendo suficiente? No sé, cuando hay bomberos, hay policía pidiendo que les dejéis venir. ¿De verdad? ¿Os parece suficiente 18 militares por población? Un segundito.
Vale, quiero que veáis ahora, ellos enviaron a 1500 militares, ¿vale? Quiero que veáis ahora de quién vino realmente la ayuda. Está este vídeo, ¿vale? Y estas fotos las tomó mi marido, creo que fue, si no me equivoco. El vídeo sí que sé que lo hizo mi cuñada. Las fotos creo que fueron de Vicente. No lo tengo seguro, creo, ¿eh? No lo tengo seguro. De todas formas, vuelvo a repetir que son imágenes que no han salido por ahí, o sea que para vosotros serán inéditas. Quiero que veáis realmente quién vino a ayudar y quién ayudó. Y me digáis, por eso no querían y por eso intentaron controlar a esta gente. Gente que no se la puede controlar. Lo dicho, a los voluntarios no se les puede controlar. Estas imágenes y este vídeo que habéis visto fueron tomadas después, ¿vale?, de que nos prohibieran el acceso. Y prohibieron el acceso a estas poblaciones. Había policía y guardia civil obligada a estar ahí para no dejar pasar a coches de voluntariados, no dejar pasar... sí que dejaban pasar a las comunicaciones, ¿vale? Pues no, con ellos no se metían. Pero cuando íbamos con pala y cubo así, hubieron gente que no, aquí no podéis estar. No, aquí no. Luego se inventaron lo de la ciudad de las artes y las ciencias, diciendo que nos ponían autobuses para ir. Los autobuses nos llevaron a zonas donde no hacía falta, porque ya habían sido arregladas. Arregladas no, habían sacado lo gordo, faltaba por llevar maquinaria para reconstruir, pero el barro, lo gordo, ya había sido sacado. O nos llevaron a centros comerciales para limpiar los centros comerciales. El voluntariado no quería limpiar el centro comercial, el voluntariado quería ayudar a la gente, quería ayudar al pueblo a limpiar el centro comercial. Lo siento por el que tiene la tienda, pero a ver, tú tienes tus empleados, tú tienes... o luego si hace falta podemos ir a ayudarte, pero primero es el pueblo, primero es la casa, primero es el abuelito, primero es... ¿Me entiendes? Primero es el pueblo. Y luego ya iremos a la tienda. Que el voluntariado también ayudó a mucha tienda, a mucho particular a remontar, incluso los propietarios de las tiendas lo han dicho, ¿vale? Pero primero son los particulares, primero es ayudar a la persona física, a la vivienda, a donde está, a donde tiene que comer y donde tiene que dormir. Y luego ya arreglaremos el negocio. Que hay voluntarios de sobra para todo el mundo, ¿vale? Ya que no viene el gobierno, tranquilo que el voluntario lo hace, ¿vale? Pero primero una cosa y luego la otra. Que no digan que es que no nos queríamos acoger a lo que decía el gobierno. No es que no nos quisiéramos, es que nos queríais tomar el pelo. Cuando estábamos saliendo por WhatsApp, todavía gente pidiendo ayuda. Por WhatsApp todavía, las imágenes son de 4 días después de lo de la Dana, o sea, 3-4 días después que ya habían aparecido estos 500 militares, ya habían aparecido, y había gente pues todavía pidiendo ayuda, y entonces íbamos a ayudar, sencillamente no íbamos a otra cosa, íbamos a ayudar. Bueno, pues, a esta gente a la que luego la multaban, ¿vale? Y nos sancionaban por estar ahí. Sin palabras, de verdad que no, es que no se puede explicar el dolor que se vivió esa noche, ni el dolor que vivimos después de vernos abandonados por la gente que se supone que nos tiene que proteger, que son los que te gobiernan. Las lágrimas de frustración que esos días saltaban, la sensación de por favor que venga alguien, y la sensación de alegría y de paz cuando vimos la manada de voluntariado que venía con su cubo y con... que por cierto también hay que decir que muchos tiendecitas de estas bazar se quedaron sin escobas, arramblaron con todo lo que había y por haber para poder venir a ayudar. Que ya lo habéis visto en el vídeo que os he enseñado, manadas y manadas. Ahí no había 1500 personas. Ahí había más de 4 campos de fútbol llenos. O sea, eran manadas y manadas y manadas de ida y de vuelta, y un día y otro día y otro día y otro día, y así estuvieron hasta que vieron que lo gordo lo habían quitado. Y cuando ya había desaparecido todo lo gordo,
¿vale? Entonces fue cuando aparecieron las asociaciones tipo Cruz Roja o asociaciones, o pues eso, cuando aparecieron los bomberos, cuando les dejaron aparecer, cuando ya estaba todo lo gordo quitado, entonces fue cuando aparecieron ellos. Y manchándose poquito, manchándose poquito. Que se manchaban para la foto. Y ya está. Se manchaban para la foto. Y eso lo sigo diciendo y lo diré siempre. Y si no, me remito a los vídeos y me remito a las imágenes que han sacado. A ver si alguno de ellos se les ve con la pinta que se le ve a mi cuñada llena de barro. Porque no se les ve a ninguno de ellos. A ellos se les ve bien limpito. Y cualquier persona que limpie, ¿vale? Cualquier hombre o mujer que limpie, sabe, cuando estás limpiando porquería, estás limpiando barro de una lluvia o estás... te manchas. Y te manchas de arriba a abajo si limpias como Dios manda. Ahora, si estás para la fotito, entonces no te manchas nada. Que eso es lo que también ha pasado mucho. Pero mucho. Mirar que yo soy... o mejor dicho, yo era... de las de las que donaba a Cruz Roja, a otras entidades, ¿vale? Y he dejado de hacerlo. Porque vuelvo a repetir, cuando a nosotros nos hizo falta, no estuvieron ahí. Entonces yo ahora cuando veo mensajes, estuvieron para hacerse la foto. Pero cuando a nosotros nos hizo falta, no estuvieron ahí. Cuando a mí me hicieron falta esa noche, no estuvieron ahí. Yo esa noche no sé ni a qué, ni cómo tenía la tensión, ni cómo tenía el azúcar. Os lo podéis imaginar, ¿vale? Cómo lo tenía todo. Los coches alrededor donde yo estaba había mujeres embarazadas. Bueno, mejor, ya os digo, no os cuento cómo fue esa noche. Un segundo. Ya, bueno. Como os he dicho al principio del vídeo, ha pasado ya un año. Aún hay carreteras por arreglar, aún hay zonas por arreglar, aún hay viviendas por arreglar, ¿vale? No os lo he sacado. Si queréis que os lo saque, no tengo problema. A nosotros hace poquito, bueno, todavía lo están arreglando. La C... ¿Cuál es la que va por aquí, Vicente? La C... La 300, la del puente. La 303 es la V... La V300 es la nuestra. CV36. Eso, la CV33, 36. 36. Bueno, pues la nuestra CV36 todavía la están arreglando, ¿vale? Todavía no está acabada. El barranco todavía está por arreglar, no está arreglado. No, la zona de los barrancos y eso no. No, los barrancos de Picaña sigue igual. Los barrancos de Picaña, por ejemplo, sigue igual. Mi marido dice que, a ver, sí que es cierto que ya podemos ya podemos circular por la CV36 desde hace poco. Tampoco es de que os creáis vosotros que hace mucho que se puede circular, que tampoco hace mucho. Pero bueno, eso de yo me he llegado a estar antes, nada más que había un camino, y para ir a Valencia y volver me tiraba 6 horas. Me he llegado a estar para llegar a mi casa desde Valencia, que de normal lo hago en 10 minutos. O sea, imaginaros las vueltas que tenía que dar. Pero bueno, llegaba. Pues eso, hoy en día todavía, pues el barranco todavía está por arreglar, hay carreteras, caminos que a la mínima que llueva todavía se inundan, hay casas que están todavía por arreglar, ¿vale? Garajes todavía por arreglar, ascensores todavía por arreglar. Y todavía se ven algunos coches abandonados por el camino. Todavía por algunas carreteras por las que circules aún puedes ver algunos coches de ese día y algunas zonas que están todavía pendientes de limpiar. Bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber podido ayudar o esclarecer algo de esa noche. Espero que haber abierto los ojos a algunas personas que pensaban ¿por qué no se refugiaron o por qué no pidieron ayuda o por qué se pusieron en la carretera? ¿Vale? Espero haber aclarado algunos de esos porqués, ¿vale? Que se deben, porque hay mucha gente que todavía se pregunta
Ay, y chica, ¿y por qué no os pusisteis en refugio? ¿Y por qué estabas en la carretera? ¿Y por qué no? ¿Por qué cogisteis el coche? ¿Vale? Mucha gente todavía me lo pregunta. Espero que haya quedado claro, ¿vale? Porque sí, a nosotros nos llegó la alarma, pero nos llegó la alarma de lluvia y no llovía. Y nos vimos en una autovía parados, con coches en contradirección, y seguía sin llover. Nos tiramos la noche huyendo de una lluvia que apareció, yo creo que apareció a las 11 de la noche, una cosa así. Apareció la lluvia al mismo tiempo que apareció la ola de agua. Pues espero haberos esclarecido alguna cosilla, ¿vale? Y ya sé que las imágenes, como os he dicho, espero que no os hayan afectado mucho. He puesto las imágenes que menos pueden afectar, ¿vale? Porque no quería hacer tampoco sangre de esto, no quería que fuera algo realmente dramático, ¿vale? Era solamente, pues eso, una forma de recordar que todavía estamos pendientes de que todo esto se solucione. Y lo seguiré recordando hasta que, yo creo que hasta que vea que realmente se ha solucionado, que creo que van a tardar mucho, pero bueno, por lo menos que quede gente, a ver, yo sé que habrá mucha gente más que lo recuerde, pero bueno, yo aquí mi granito de arena que siga quedando, ¿vale? Un beso muy fuerte para todas vosotras, acordaros que si os quiere, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo, que ya será un vídeo normal, ¿vale? El próximo miércoles veréis ya nos veréis a mí, veréis al chatín, ¿vale? Para ya con el vídeo de la compra semanal, que tenía que haber sido hoy, pero lo he decidido cambiar para que así sea diferente. Y el miércoles, que es el día realmente del aniversario de la Dana, pues bueno, que la gente también cambie un poco de tema, porque supongo que será un día que estén todos los informativos y en todos los sitios. Entonces, bueno, pues cambiar un poco del tema y así también tenéis un vídeo de un poco de cómico con Vicente y conmigo haciendo la compra semanal, enseñándoos la compra semanal, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!